Colocar los 98 cuerdas con nudo alondra en nuestra barra fija. Vamos a separar la labor en 7 grupos de 28 cabos y vamos a trabajar vueltas de nudos planos, dejando sin trabajar los 2 primeros y los 2 últimos y añadiendo 2 cabos más al principio y al final en cada vuelta hasta haber formado un triángulo. Para ello podemos hacer 2 nudos planos y luego con los que quedan en el centro realizar el primero de la siguiente vuelta, o hacerlos de seguido como hacemos normalmente. Al realizar el tercer nudo plano, realizaríamos el segundo de la segunda vuelta y el primero de la tercera vuelta. Repetiríamos esto hasta haber completado los 7 grupos de 28 cabos. Con una de las cuerdas de 2,5 metros vamos a hacer una vuelta de nudo cordón pegada a los nudos planos que hemos hecho en el paso anterior. De esa manera vamos a formar un dibujo de onda alrededor del dibujo que ya tenemos hecho. Con las cuerdas de 1 metro vamos a realizar con uno de los colores 10 nudos retorcidos utilizando 4 cabos de la base como guía. Para ello hacemos el primer nudo alrededor de los 4 cabos para dejarlo sujeto y pegado a la parte de arriba. Y continuamos haciendo los 9 nudos restantes que nos quedan retorcidos. Cuando hemos trabajado 5, le damos la vuelta y continuamos haciendo los otros 5. Con el otro color vamos a realizar 5 nudos planos de la misma manera, utilizando 4 cabos de la base como guía. Una vez hemos hecho toda la vuelta con los colores, vamos a esconder los cabos que nos quedan. Para ello hacemos un nudo por la parte trasera, de manera que en el derecho no se vea nada. Con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder los cabos por la parte de atrás. Utilizando una de las cuerdas de 2,5 metros como guía, vamos a hacer otra vuelta de nudo cordón, formando de nuevo el dibujo de las ondas a lo largo de todo el proyecto.
Separando de nuevo en 7 grupos de 28 cabos, vamos a hacer un nudo plano con los 4 primeros cabos. Con los 2 siguientes y los 2 últimos de este nudo vamos a hacer otro nudo plano. Y vamos a repetir esto hasta tener 6 nudos planos en el lateral izquierdo. Una vez tenemos los 6 nudos en el lateral izquierdo, vamos a realizar lo mismo en el lateral derecho. Hacemos un nudo plano con los 4 cabos que quedan a la derecha de mi grupo de 28 cabos, con los 2 que quedan a la izquierda más los 2 siguientes, volvemos a realizar un nudo plano y así hasta tener 6 y llegar al centro. Una vez llegamos al centro, hacemos un nudo plano con los 4 cabos centrales. Trabajamos un nudo plano de unión en la parte de arriba de nuestras ondas, es decir, en la separación de los 7 grupos que tenemos en nuestro trabajo. Una vez hacemos el nudo plano de unión, volvemos a repetir la vuelta anterior, trabajando 6 nudos planos hacia la izquierda y 6 nudos planos hacia la derecha y uniéndolos en la parte central. Con otra de las cuerdas de 2,5 metros realizamos de nuevo una vuelta de nudo cordón formando ondas. Esta vez a 2 centímetros del dibujo del paso anterior. Realizamos una vuelta de nudo botón cuadrado. Para ello vamos trabajando de 4 en 4 los cabos de todo el cabecero. Para hacer el nudo botón cuadrado hacemos 3 nudos planos y pasamos las 2 guías centrales por la parte de arriba, introduciéndolas por el medio de esas 2 mismas guías y tirando. Con los cabos de los laterales realizamos un nudo plano para cerrar el nudo botón. Con la última cuerda de 2,5 metros vamos a realizar el último dibujo de ondas a unos 8 centímetros del nudo botón cuadrado.
Cortamos todos los cabos a 57 centímetros de la barra. Utilizando dos cabos, uno de cada color de las cuerdas que hemos cortado de 65 centímetros, vamos a ponerlas como flecos en la parte izquierda de nuestro trabajo y en la parte derecha. Para ello las pasamos por detrás de dos cabos de la base de nuestro proyecto, lo pasamos por el medio e introducimos los extremos por el doblez que hemos formado. Deshacemos las cuerdas para darle más volumen a los flecos. En total vamos a colocar 20 en el lateral derecho y 20 en el lateral izquierdo. Vamos a cortar los flecos dando la forma de la onda que tiene nuestro dibujo. Por lo tanto, los flecos que queden en la parte de más abajo de la onda serán más largos y los que queden en la parte de más arriba serán más cortos. Vamos a repetir esto también en el lateral derecho de nuestro cabecero. En los 28 cabos centrales de nuestro cabecero vamos a colocar las cuerdas en el color de la base. Para ello vamos a utilizar una en vez de dos como hemos hecho con las de colores. Y al deshacerlos y cortarlos vamos a darle una forma de semicírculo. Para terminar, vamos a esconder los cabos de nuestras guías de nudo cordón por detrás de nuestra labor. Con ayuda de una aguja lanera vamos pasando el cabo por entre los nudos hasta dejarlo totalmente escondido.